¿Valor para qué? Diga que está a tu lado. Valor para vivir. Para vivir lo que Dios desea que tú vivas. Para vivir lo que Dios ha provisto que vivamos. Para vivir como hijos de Dios hay que tener valor. Y de eso estuve hablando yo el domingo, hace 2 días. Quiero hacer un pequeño resumen porque terminamos con el libro de Hechos. Comenzamos con el libro de Hechos. Y hoy día 7 vamos a continuar con el libro de Hechos. Hablaba yo el domingo haciendo un resumen de que Pedro y Juan subían al templo que estaba en aquel lugar en Jerusalén, que como dije yo era un punto de encuentro, un punto donde uno hacía relaciones, donde estaba la unidad, era un lugar de adoración. Como dijo Jesús, era casa de oración y lo que representa o simboliza hoy la iglesia local. Ellos podían haber orado en su casa, pero ellos entendiendo el mensaje del reino y cómo funciona, aparte de la oración individual en su casa, ellos subían a la iglesia local o a aquel templo, aquellas 4 paredes. Y camino a esa voluntad de Dios, a esa obediencia a Dios, se encontraron con un cojito. ¿Cuántos años tenía el cojo? ¿Quién se acuerda? ¿De cuántos años era el cojo? Lo leímos. Llevaba 40 años desde que había nacido cojo de nacimiento. Y de pronto aquel hombre que era conocido en todo el mundo, que subía al templo por tantos años, es sanado. Y ellos aprovechan esa oportunidad. Estamos hablando de Pedro y Juan. Apenas Jesús acababa, hacía 40 días que había sido resucitado. Ellos aprovechan esa intervención divina para sacar de la vida a las personas en un mensaje universal, en un mensaje básico que está en la palabra de Dios, el mensaje de muchos de los profetas, el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo predicando meses el mismo mensaje. Y era el mensaje de arrepentimiento para perdón de los pecados y de preparar el camino del Señor. Nosotros tenemos una Biblia grande, yo sí intento y cada semana hay un mensaje nuevo. Pero usted se imagina estar escuchando semana tras semana, día tras día, que eran diarios, mañana, tarde y noche, el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse de sus malos caminos, hagan las cosas bien. Preparen sus vidas, que ese era el mensaje de Juan el Bautista. También fue el mensaje de Jesús, el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo. Un mensaje sencillo que a veces nos da vergüenza, yo decía el domingo, a veces a decir, que la gente está caminando en sus pecados y que no se arrepienten, van mal. Y que Dios vino precisamente para poder limpiar nuestros pecados si hay un arrepentimiento, y eso se llama el plan de salvación. Y aquel día, como decía yo, subía Pedro y Juan a orar, y Dios intervino, y aquel día ellos terminaron sanando en el nombre de Jesús a aquel hombre, propagando el evangelio, hablando de salvación, de arrepentimiento, de pecado, y aquella noche ellos terminaron, ¿dónde? ¿Se acuerda? ¿Dónde? En el calabozo, en la cárcel, en la mazmorra, como quiera decirlo. Ahí estaban. Salieron después de almorzar hacia el templo y no volvieron a sus casas. Yo decía, eso sí era gente de fe. ¿Cree que tenía fe o no tenía fe? Usted no lo ve quejándose de que ay, que ahora mi mujer me está esperando, que ayer maté el cordero, que no. Ellos estaban donde estaban. Qué sorprendente cuando leemos esto en la palabra de Dios, en personas, como decía yo, comunes, porque hablaba de que ellos tenían 3 características que los que estaban alrededor vieron en ellos. La primera era que era gente de valor, de una confianza y una seguridad de que Dios estaba con ellos y que vivían verdaderamente al Espíritu Santo en sus vidas, en su interior, que no le estaba importando que los hubiesen apresado injustamente, que los hubiesen estado amenazando. A ellos no les importaba eso. Ellos respondían a un problema personal, no con amargura, no con tristeza, no diciendo, ay, qué injusta es la vida, qué injusto es Dios, qué injustas son las personas, si yo quiero lo mejor para ellos y me lo pagan así. No está hablando de eso. Ellos respondían ¿con qué? Con valor, con confianza, con entrega, con decisión, con determinación, con pasión. Eso era lo que otros veían. Dice, esta gente no... ¿Cómo hacemos con ellos? En segundo lugar, se dieron cuenta de que eran personas normales y corrientes. ¿Cómo eran? ¿Cómo quién? Como el que está a su lado. Normal y corriente. No tenían una capa con la S de Superman, no tenían poderes para tirar telas de araña, no se convertían en cosas verdes, no eran ogros tampoco.
Era gente normal y corriente, con sus esposas, con sus hijos, con su barquita, con su tener que ir a ganarse la vida, con tener que ir a servir mesa o tener que recoger la casa, con sus historias, con sus letrinas normalmente fuera de la casa, no tenían las comodidades que tenemos hoy, con tener que ir a pagar el aceite para poder encender la luz. Si no tenías aceite, no tenías luz. A veces nos quejamos, ay, que subiera la luz, que vamos, y de tantas cosas, ¿no? Gente normal, diría que está a tu lado, normal. Que un día fueron al culto, fueron a la iglesia, fueron a orar y terminaron en la cárcel. ¿Por qué? Por hacer el bien. Por proclamar la doctrina del Señor, lo que ellos estaban viviendo. Y dice que más se sorprendían ellos. Yo me imagino al sumo sacerdote, me imagino a aquellos grandes eruditos que había en aquella época, me imagino a toda aquella gente en el templo de Herodes, o el antiguo templo de Salomón, o el segundo templo, diciendo, yo estuve 15 años estudiándome la Torá, yo estuve 20 años en un instituto bíblico, porque a veces las carreras eran de 20 años, yo estuve tanto, y esta gente está aquí, que yo sé que son pescadores, que yo sé que no han estudiado, que aquel no terminó ni la ESO, el otro no terminó la GB, el otro nunca, y sabe más de lo que puedo conocer yo. Porque había una sabiduría que venía directamente de la unción de Dios, del trono de Dios, de la bendición de Dios y de la entrega de estos hombres a Dios. Eso a ellos les sorprendía. Como diciendo, ¿cómo este ignorante de la vida puede hablarme de esas cosas? ¿De dónde recibe esa revelación de Dios para conocer cómo me siento yo, para que el Espíritu Santo esté tratando precisamente todo eso estaba sucediendo en aquel momento? Y con ese dominio propio, para que a pesar que le estaban amenazando, que estaban diciendo, ellos no le estaban maldiciendo, ellos no estaban diciendo palabrotas, ellos no estaban maldiciendo a nadie, no estaban acordándose de la madre de nadie, ni de la abuela de nadie, no estaban en eso. Ellos dicen que tenían una sabiduría, un dominio propio y un gozo les estaba llenando. Y eso todos los que estaban alrededor lo veían, tanto los que los defendían como los que lo atacaban. La pregunta es si eso lo estamos transmitiendo nosotros o lo ven contra de nosotros, porque en esto estaba sucediendo. Y en tercer lugar, ellos reconocían que esta gente había estado con Jesús. Dice, esto era lo que estaban con Jesús. Pero ellos pensaban, pero es que a Jesús lo crucificamos. Pero es que a Jesús le lapidamos, le dimos de látigo, si nosotros lo vimos, si nosotros lo condenamos. Si nosotros que estábamos allí, parte estaba el Sanedrín, nosotros lo vimos por las calles de Jerusalén cargando la cruz, nosotros lo vimos crucificado, vimos todo lo que vimos, ya dimos por aquello por concluido, ya resulta que ellos se dan cuenta de que este Pedro y este Juan estaban impregnados de Jesús. Lo reconocían por la manera de hablar, por la manera de actuar, por la manera de expresarte. ¿Por qué? Porque ellos están transmitiendo la intimidad que habían tenido con Jesús, como usted transmite, ahí donde se mueve, la intimidad que tenga con el Espíritu Santo. Y eso es como un perfume. Ahora mucha gente le regalaron perfume por Reyes, ¿no? ¿A cuánto le regalaron perfume? A mí me regalaron doble, uno por aquí, otro por aquí. Así que me echo en una oreja y otro en la otra. Le digo, al que le gusta, huele por aquí y otro huele por aquí. Uno tiene un perfume, ¿verdad? Y uno pasa por un lugar cuando está perfumado y dice, ay, por aquí estuvo, tú pasaste. A veces sale el vecino de casa y digo, ya bajó el vecino, no voy a decir el nombre, ya bajó el vecino porque huele su perfume. Ya bajó talla, usted está por aquí, ay, ya Cristina llegó, ya me llegó el perfume. O no se ve, no está porque usted a lo mejor pasa, pero deja la esencia. Y cada perfume en cada persona tiene un olor diferente, por el calor de la persona, por las glándulas sudorípicas y por muchas cosas, pero cada uno el perfume no es igual. Por eso a uno dice, me gusta más este, me gusta más el otro, es diferente en cada cuerpo humano. Pero usted cuando ya está identificado con él, usted huele esa fragancia. Ya digo, puedes pasar, ya no estás, pero queda en la atmósfera. Y el que es sensible al perfume lo entiende. Hay gente que ya de tanto fumar y tantas cosas ha perdido la sensibilidad olfativa o por tantas otras cosas, pero normalmente se entiende. Entonces, cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, la fragancia del Espíritu Santo, tú no eres consciente, se queda en ti, muchas veces tú no eres consciente, pero alrededor son conscientes de que algo está sucediendo. Y eso pasaba en esta gente. Hasta el punto que no supieron qué hacer con ellos. Les amenazaron una y otra vez, les intentaban asustar. Le dieron órdenes y digo, mira, les ordenamos que no hablen más de Jesús porque este es el templo y eso me sume el sacerdote, nosotros somos los que mandamos aquí, no me hablen más de Jesús, ni en el templo, ni afuera del templo, ni en
En su casa digan lo que les da gana, pero aquí no me hablen de Jesús. ¿Y sabes lo que respondieron ellos, no? ¿Se acuerdan que yo hablaba de esto? Juzguen ustedes, le dijeron Pedro y Juan. Ustedes juzguen. Este es el mensaje que nosotros tenemos. Nosotros estamos viviendo este mensaje. No vamos a vivir otro mensaje. Nosotros estamos viviendo a Cristo en nuestras vidas. Porque sus palabras son vida para nosotros. Así que no hay manera de que nos prohíban, de que nos peguen. La única manera que tienen de hacernos callar es que nos maten. Y aún si morimos, estamos contentos porque sabemos dónde vamos. Y no será quitada nuestra vida si Dios no quiere que haya llegado el momento. ¿Se da cuenta de todas estas cosas que ellos estaban viviendo, gente normal y corriente? Somos juzgados en nuestra vida diaria. Y para ver y vivir lo sobrenatural, tenemos que aprovechar esas oportunidades y ser fieles en lo poco. Porque si tú eres fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra de Dios? Eres puesto sobre mucho. Pero tú no puedes anhelar, esperar, desear un derramamiento grande del Espíritu Santo en tu vida si en lo poco, en lo que ya el Espíritu te ha tocado, en lo que ya has oído, en lo que ya te ha dicho, tú no estás siendo fiel. Porque si no eres fiel en lo poco, sabe Él que no vas a ser fiel en lo mucho. Por eso Jesús es claro cuando habla. Y continuamos en ese verso 23 del capítulo 4 de Hechos. Que después de todo aquello, dice, tan pronto como Pedro y Juan quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Porque tenemos que ser libres. Dile que está a tu lado, tienes que ser libre. Y tú puedes decir, yo soy libre, no estoy en la cárcel. No estoy hablando de una cárcel física. Tienes que ser libre de rencores en tu mente, en tu corazón. Tienes que ser libre de estar pensando mal, de la desconfianza en tantas cosas. Tienes que ser libre de incredulidad. Tienes que ser libre de miedos, por eso tienes que afrontarlo. Tienes que ser libre de conexiones tóxicas que hay en tu vida. Quizá de series de televisión que te afectan y no eres consciente. De tantas cosas tienes que comenzar a ser libre. Tienes que ser libre en tu interior. Porque dice la palabra de Dios que Jesús te hace libre. El mensaje de Cristo te da libertad. Es el mensaje del Señor, el que nos hace libre. Nos hace libre dentro de nosotros. Libre para vivir verdaderamente el Evangelio, que es una buena noticia. Dígale que está a su lado, el Evangelio es buena noticia. Dígaselo a alguien que está el último atrás, que no se lo ha dicho nadie. El Evangelio es una buena noticia. Ese es el Evangelio. ¿Lo vives o no lo vives? Él no te hace libre para acomodarte o para hacer con tu vida lo que te da la gana, no es para eso. O para seguir como siempre. Él te hace libre. Es como el que está viciado al cigarro, a una droga o a cualquier otra cosa y tienes un vicio y tú intentas y no puedes dejarlo. Viene Jesús y te hace libre. Si estás enganchado a la cocaína y de pronto tú ves algo hace en tu mente que Él te hace libre por completo. Y tú dices, ay, ya no tengo ese deseo de volver a una raya o de coger un cigarro, no lo tengo. Pero ¿qué resulta? Cuando ya estás libre de eso, eres libre de eso, como nosotros somos libres del pecado, tú puedes volver otra vez con tus amistades y te dicen un cigarro y tú, ¿cómo estamos aquí otra vez? Yo no tengo ganas, voy a coger un cigarro otra vez. No es, a veces es que sigues viciado. Pero a veces Dios puede romper el vicio, el vínculo, pero tú por quedar bien, porque te lo ofrecieron, porque estás aburrido, pues déjame otro. Y vuelves otra vez a engancharte. Y dices, es que yo he intentado dejarlo y no he podido. Quizás ya has tenido la oportunidad, pero has vuelto a engancharte. Porque Él ya te hizo libre del pecado, pero a veces nos volvemos a enganchar por una cosa, por la otra. Y no entendemos que eso es así. Y ya le pasó al pueblo de Dios en el desierto. Dios los había sacado de Egipto, los había sacado ya de Egipto. Los había liberado, ¿verdad? ¿Recuerda la historia? ¿Cuántos conocen la historia? Los sacó de Egipto. ¿Y de qué manera? Y ellos estaban fuera de Egipto, pero su mente volvía a Egipto. Y volvía, es que antes, es que ahí por lo menos teníamos pucheros, es que ahí por lo menos dormíamos en nuestras carpas, aquí estamos... Su mente había quedado atada a Egipto, aunque ellos ya no estaban en Egipto.
Y entonces empezaron con la matraquilla y empezaron con historias. En otras palabras, ellos eran libres. Dios los había hecho ya libres para cambiar su mentalidad, para cambiar su destino, para cambiar esa ignorancia que tenían antes, para caminar hacia las promesas de Dios. Pero ellos en esa libertad que eran libres ya, volvieron a amar, a querer, a anhelar Egipto. Como creyentes te puede estar pasando. Dios te ha hecho libre ya, pero tú sigues con tus historias, con tus rollos, con tus movidas y te vuelves a atar en tu mente a ese pensamiento de ansiedad, de preocupación, del futuro, del mañana, de esto, de lo otro, de me hizo, no me hizo, me dijo, no me dijo, pasa. Y estás atado a eso, aunque ya Dios te hizo libre. Solo que tú a veces vuelves otra vez a las historias. A veces no somos conscientes de todo esto. Pero Pedro y Juan eran libres. ¿Cómo eran? Por eso vivían como vivían. Porque la libertad estaba en su interior, la habían recibido de Dios y la habían atesorado. Y me sorprende porque cuando ellos los liberaron de aquel calabozo, ¿usted qué haría si usted viene el domingo al culto? Y antes de salir del culto viene la policía, los coge y tal, y los manda para Tenerife 2. Y a los días siguientes, a los 2 días los sueltan. ¿Usted qué hace? ¿Para dónde va? Si no tiene móvil, no se ha puesto en contacto con su esposo, con su esposa, no sabe, alguien le dijo que estaba en la cárcel, ¿usted qué hace? ¿Para dónde va? ¿Para dónde cree? Dígame la verdad, ¿para dónde va? ¿Al cine? ¿Va al cine? ¿Para dónde va? ¿A su casa? ¿O no? Eso es lo lógico. Pero es que esta gente no fue a su casa. Lo acabamos de leer. ¿Dónde fueron? Atienda lo que lee. Se lo pongo para que lo mire y todo, y no, a veces no lo entendemos. ¿Para dónde fueron? ¿Dónde estaban los creyentes? No fueron para su casa. Es que tú lees esto, y por eso digo, es que ellos pensaban diferente a nosotros. Y como pensaban diferente a nosotros, porque pensaban en lo que Jesús les decía que pensaran, ellos estaban viviendo lo que estaban viviendo en el libro de Hechos. Y a veces nos cuesta vivirlo porque no pensamos estas cosas. ¿Y a dónde fueron? Pues ellos fueron a dar testimonio a otros creyentes, a dar ánimo, a dar fe de que Jesús era real. A eso fueron. Yo no sé si cuando llegó Pedro allí a ese lugar donde estaban reunidos los creyentes, una casa posiblemente, quizás estaba su esposa también allí, no lo sé, o sus hijos. Sabemos que Juan no era casado, pero Pedro sí. Posiblemente llegó ahí y no sé si estaría su esposa. Quizás fue donde estaban esos creyentes sabiendo, mi esposa también cree, mi esposa seguro está orando allí con toda la iglesia, está orando con los creyentes en ese lugar y están clamando, voy a ir allí, yo no sé. O si cuando llegó dice, mi esposa, no está mi esposa, no, tu esposa no está en la casa esperando a ver si tú venías con tus hijos y tal, pues manden la llamada, díganle que estamos aquí, que estamos los creyentes, que estoy dando testimonio de lo que ha hecho Dios. Qué diferente la manera de pensar de ellos, ¿verdad? Nosotros no pensamos así. Y yo se lo digo para que usted comience a pensar conforme el Espíritu lo vaya diciendo a usted. Entonces, a veces sucede que hay momentos como creyentes que en los momentos más difíciles de nuestra vida, más duros o de más oposición, a veces nos callamos. A veces hacemos un caparazón por fuera. A veces nos escondemos. A veces yo me acuerdo que muchas veces a mí me han dicho, pastor, porque usted no veía la cara que yo ponía la cara así cada vez que lo veía, para que usted supiera que yo estaba pasándolo mal, pero usted nunca me llamó. ¿Qué? Sí, cuando yo entré una vez, ¿se acuerda que yo siempre lo saludaba y lo dejé de saludar porque yo estaba mal y lo dejé de saludar para que usted... ¿Pero qué está diciendo? Si está mal, ven y dímelo. Si tiene un problema, ven y dilo. ¿Qué tanta historia? ¿Qué tanto estamos nosotros ahí? No, para ver si usted era un hombre de Dios y usted sabía que el Espíritu Santo revelaba que yo estaba mal porque me estaba separando con mi mujer. No inventes historia. No justifiques tus movidas. Si tienes un problema con tu esposa, si estás separando, si necesitas ayuda, si necesitas oración, si tienes un problema en tu casa, tienes un problema con esto, o sabes que te vas a quedar sin trabajo, ya te han dicho, ven y habla, vamos a orar, vamos a decirte, vamos a aconsejarte, vamos a echar para adelante. Pero no podemos estar nosotros, ay, sí, yo puse la cara así para que te dieras cuenta. ¿No? Si me das cuenta, si me lo dices. Y si vienes y pides ayuda, porque después nos inventamos todas estas cosas. Yo me encontraba a veces gente por ahí, ay, no te veo en la iglesia o en cualquier otra iglesia. No, yo dejé de ir porque yo lo pasé mal, yo estuve enfermo en cama 40 días y nadie se preocupó. ¿Y por qué no llamaste a nadie? ¿Por qué no oíste nada? ¿Por qué no haces lo que dice la palabra de Dios? Llamaste a los ancianos para que fueran y te ungieran y estuvieran allí en el hospital. No, porque estaba esperando que me llamaran. Sí, porque fulanito lo sabía. Inventamos historias. Esto no estaban inventando historias.
Si tenían un problema lo decían. Tengo un problema, necesito ayuda, quiero que oren por mí, quiero esto, que me gustaría. Para eso está la iglesia, para eso está la familia, ¿o no? Pero claro, ¿saben por qué muchas veces no lo hacemos? Porque no nos consideramos familia. Por eso las personas se encierran en sí mismos, desconfían de aquel, porque una vez dijo, yo cuido que aquel dijo y no dijo, y entonces te encierras, y cuando estás encerrado en ti mismo, que estás en esa condición, el enemigo hace así, que es como un león rugiente, ¡ruah! Y te asusta y te mueres y... ¿Sucede? Y después, claro, siempre buscamos la justificación. Porque yo estaba malo y a mí no me dijeron nada, yo estaba medio pasándolo, estaba así medio flojo, y yo estaba a ver si tal, y nadie me dijo nada. Ah, si estaba medio flojo, ¿sabes lo que tenías que hacer, no? Acercarte más a la presencia de Dios, buscar de la familia de Dios. Entonces hable, diga, pida oración, busque ayuda, no invente excusas para su caparazón, que a veces lo hacemos. Mire, cuando Pedro y Juan llegaron allí donde estaban reunidos los creyentes, nada más salir, que los liberaron de la cárcel, no llegaron allí echándole la culpa a nadie. No llegaron allí diciendo, miren, qué sufrimos venido, miren las marcas de los palos que nos dieron, miren. Miren, no nos dieron de comer, llevamos de comer desde ayer al almuerzo, nos metieron allí. Miren el frío que pasé, yo iba con manga corta que hacía un calor y me metieron en esa cárcel oscura, fría, húmeda. Ellos no llegaron quejándose. ¿Usted ve cómo llegaron allí donde estaban? No llegaron como los mártires. No llegaron diciendo porque, no más que lo pasamos. Si ustedes hubiesen pasado lo que pasé yo, ustedes lo hubiesen pasado. No estaban ustedes, que a mí me los cogieron. No estaban, no llegaron así. Ni siquiera llegaron a quejarse. Ni llegaron, ay, consuélennos, que yo me creía que nos moríamos ahí, que no nos iban a salir. Ellos llegaron así. A veces somos así. Y queremos que el Espíritu Santo venga y haga todo. No entendemos el mensaje. El verso 24 dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, lo que Pedro y Juan les decían, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Y ellos comenzaron a animarse, comenzaron a escuchar el testimonio de Pedro y Juan, que ellos podían haberlo contado con el ojo malo, con el ojo bueno. Ellos podían haber contado que mal lo pasamos, yo creí que nos mataban, allí el carcelero me dio 4 cocotazos y el otro. Ellos podían contarlo así, o ellos contaron lo que ellos experimentaron también, que era y pudimos y nos sacaron. Y allí delante de todos pudimos dar testimonio de Jesús y nos dieron la oportunidad de decirle que somos hijos de Dios, y ahí estuvimos diciendo lo que era y que ellos también tenían que repetirse y lo que hemos vivido, y estuvimos hablándole y al otro y a aquel y a ellos lo vieron con el ojo. ¿Cómo? Porque el creyente no tiene ojo malo. El creyente no ve un problema, una calamidad mal jamás en la vida si es creyente. Siempre va a haber lo que Dios está obrando. Siempre va a haber, y aquel cojo se levantó, y aquella gente escuchó. Y cierto, unos nos rechazaron, unos nos criticaron, unos nos encerraron, pero otros escucharon, otros siguieron adelante. Y ellos estaban allí dando testimonio de todo lo vivido en esos momentos, que para ellos fueron momentos duros, que fueron momentos difíciles, pero no les hablaron de esa desgracia, sino de cómo Dios los había hecho salir de ella, de cómo al final los soltaron y empezaron a generar ánimo en los demás, Mire que los amenazaron. Seguramente le dijeron, le vamos a quitar, Pedro, te vamos a quemar el barco, a ver cómo vas a vivir cuando te quemamos el barco. Como sigas hablando de Jesús, voy a que sé dónde tienes el barco, mando a 4 o 5 y te lo quemamos. Le pegamos fuego al coche, a tu furgón, a tu coche, a tu empresa, y si te descuidas, le quemamos fuego hasta tu casa. Eso sí es una amenaza grave, ¿no? Pastor, venga, llore por mí, que me amenazaron, que me van a quemar el coche. Ellos no llegaron así, ¿o sí llegaron así? Porque piensan diferente. No podemos seguir pensando lo mismo si no hemos tenido resultados con lo que hemos pensado. Tenemos que pensar diferente. Pastor, que me quedo sin trabajo, que me muero. No se va a morir. Dele gloria a Dios, diga gloria a Dios, que Él me sostiene, ¿o no? ¿Entiende cómo lo vivían ellos? Gente normal y corriente, se lo vuelvo a decir. Pedro podría haberse preocupado, y si me queman el barco, ¿cómo alimento a mis 5 chiquillos? A mis 7 chiquillos, que todavía son pequeños algunos. ¿Cómo lo voy a hacer? Él no está pensando eso.
Me amenazaron de que me quemaban el barco, me amenazaron de que me iban por ahí, me amenazaron de que no me iban a dejar que me iban a dejar en la cárcel siempre. Me dijeron, no vas a ver a tus hijos más, aquí te vamos a encerrar hasta que te pudras. Me dijeron, me hicieron, como vuelvas a nombrar a Jesús, de esto, lo otro. Me quitaron los 4 duros que tenía en la cartera, no los tengo. Me hicieron lo otro, pero nosotros aquí estamos dando testimonio de que tenemos un Dios maravilloso. ¿Lo creo o no? Den un aplauso a él, gloria a Dios. Y esa es la diferencia, Ellos animaban desde su complicación, desde lo que vivieron, el motivo de su calamidad era un ánimo para los otros. Decían, vamos para adelante. A ustedes le van a decir lo mismo, pero miren, Dios nos sacó de la cárcel, aquí estamos, y con más fuerza, y con más brillo, porque el hombre aquel se levantó y vamos a ver cosas de Dios. Pero tienes que estar dispuesto a vivir lo que ellos vivieron en esa actitud, en esa fe, en esa llenura del Espíritu Santo. Y eso provocó en aquellos un despertar. Intentaron que Pedro y Juan dejaran el camino, salieran frustrados, salieran amargados, amenazados. Y ellos llegaron. Y cuando otros esperaban que dijeran, no, vienen mal, no, vienen molidos los palos que le dieron, no, la verdad que se pasaron, venga, que vamos. No, ellos llegaron, no, yo los voy a consolar a ustedes. Mira, nos hicieron, ¿entienden lo que le digo? ¿Y eso qué provoca? ¿Que el otro se despierte? ¿O no? ¿Eso qué provoca? Avivamiento, que es un despertar en los demás. Entonces, cuando llegan Pedro y Juan allí, aprovecharon sus calamidades, sus conflictos, sus problemas, para traer ánimo a los demás. Y para decir, vamos para adelante, que Dios está con nosotros. ¿O no? ¿Ves la diferencia? Eso se llama avivamiento. Despiertas algo en los demás. A veces no lo entendemos. Verso 25 y 26 dice, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y lo que están haciendo en aquel momento ellos es traer una palabra profética que está en el Salmo 2, aquel siglo primero, a la iglesia llamada iglesia primitiva. Hoy esa profecía, esa palabra profética del Salmo 2, que fue presente en tiempos del Salmo 2, que fue presente en tiempos de Hechos y que es presente hoy, es como traer la palabra de Dios que es presente en diferentes épocas, porque hoy hay una convulsión espiritual. Hoy se levanta la gente contra el Mesías, contra todo lo que tiene que ver con Cristo, contra la luz. Eso se está viendo hoy en todos los días. Pero eso no te puede desanimar a ti. Al contrario, eso te tiene que animar a creer, a agarrarte fuerte a Dios y así, Espíritu Santo, te necesito más fuerte. Porque cuando vienen los momentos difíciles, yo me tengo que agarrar a ti para ver lo que tú quieres hacer, a consagrarte, a proclamar con más ímpetu el mensaje del reino. Porque vivimos tiempos proféticos y no tenemos que estancarnos en nuestras cositas personales, en nuestros problemas que Dios sabe que lo tenemos, en nuestras situaciones, necesidades que Dios las conoce. No te ancles a eso, da un paso más. Ellos estaban dando un paso más y ellos son ejemplo para cómo tenemos que vivir nosotros hoy. Los versos 27 y 28 dicen, de hecho, están diciendo ellos a los creyentes, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Verso 28 dice, sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. En otras palabras, sin embargo, está todo escrito. ¿Está escrito o no está escrito? Está escrito. Sin embargo, está todo determinado conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús lo deja claro, en los últimos tiempos sucede esto, sucederá esto, sucederá esto, sucederá esto, sucederá aquello, sucederá lo otro. Pero yo a veces veo creyentes, mira lo que está pasando, y todos asustados. Está pasando lo que está escrito. ¿Qué va a pasar? Lo que no está escrito no puede pasar. ¿Qué va a pasar? Lo que está escrito. ¿Qué es motivo para que tú como creyente, que sepa que se está cumpliendo estos últimos tiempos, te pongas la pila y digas, pero yo para adelante? Porque yo sé para dónde va, yo sé a dónde va el mundo, yo sé a dónde va la sociedad, yo sé a dónde va el sistema. Libro de Apocalipsis, libro de Daniel, Mateo 27. Jesús dice a dónde va el mundo en los últimos tiempos, cómo las cosas irán corriendo, que parece que se van pisando. Está todo escrito ahí, pero dice, pero ustedes tranquilos, ¿cómo tenemos que estar?
tranquilo. Yo te digo, yo a veces escucho, me quedo así, yo me quedo bobo. ¿Viste? Vete ahora. Ay, ¿dónde vas a mirar? ¿Dónde vas a terminar? Ahora, y ahora, ¿cómo esto? Y yo, vamos a terminar como dijo Jesús. La iglesia será tomada y los que no creyeron, los que están fríos, se quedan. Por eso ponte las pilas, comienza a orar por tu familia, porque no sabemos cuánto métete lleno con el Espíritu Santo, confía en Dios, déjate de estar pensando qué hacen los políticos, qué hacen las naciones, qué hacen los terroristas, qué hace el tío del abuelo, y mira a ver qué haces tú, en el nombre del Señor Jesús, qué es lo que hicieron ellos. Entonces está todo ahí, es que no es para asustarnos, precisamente es para que creamos. Y creo que la clave de este año 2020, que estamos iniciando prácticamente, está en los versos 29, especialmente en el verso 30, que dice así: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, escucha lo que dicen las leyes, lo que dicen los políticos, lo que dicen las historias. Y danos a nosotros, tus siervos, tus hijos, los que te amamos, mucho valor para predicar tu palabra. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer y dejarse estar mirando para otro lado. Dice el verso 30, que es la clave de este capítulo de Hechos: y extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Es decir, tú tienes que tener valor para predicar. Valor para predicar. Y Él es el que extiende su mano para que se hagan señales. Pero nosotros, yo sé que a veces queremos ver las maravillas de Dios, queremos ver las señales de Dios, queremos ver lo sobrenatural de Dios, queremos ver todo eso, pero para ver el versículo 30, tienes que haber vivido los versículos 24, 25, 26, 27 y 28. Porque el 24, el 25, el 26, el 27 y el 28 nos llevan al 29 y al 30. Por eso Dios obraba en esta gente. Porque vivían como se tiene que vivir. Vivían el Evangelio. Por eso muchas veces Dios no puede obrar en nuestros conflictos. Porque los estamos viendo mal. Los estamos viviendo mal. Lo estamos haciendo fuera de todo propósito. Lo estamos viviendo sin la fe en el Hijo de Dios. Entonces no podemos ver lo sobrenatural. Porque el verso 30, es cuando Dios extiende la mano con su poder sanador, con señales milagrosas, con prodigios, con maravillas, es un resultado de todo lo anterior. Pero si no se da lo anterior en tu vida, no vas a poder ver ese resultado. Por eso caminamos hacia ello. Es el resultado de hombres y mujeres con valor, con confianza, impregnados por el Espíritu Santo, ocupando el lugar que tienen que ocupar. Y en vez de salir corriendo para sus casas, ellos estaban donde Dios les decía que tenían que estar. Y usted tiene que saberlo. Si Dios dice que tiene que estar en su casa, tendrá que estar en su casa. Pero si Dios dice que tiene que estar en el hospital, tendrá que estar en el hospital. Y si Dios dice que tiene que estar en el monte intercediendo, tendrá que estar en el monte intercediendo. Pero no es lo que usted quiera, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por el último, el verso 31, dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos, ¿de quién? ¿De quién? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Saben lo que sucede? Que nosotros vemos un versículo así en la palabra. ¡Oh, qué bonito el 31! ¿A quién le gusta el 31? El lugar se llenaron todos del Espíritu Santo. Yo quiero esto para mí. Coge todos los anteriores y los anteriores no te fijas en ellos. Te fijas en el que te gusta. Después de esta oración, Señor, lléname como aquella gente. Y empezamos a imaginarnos historias. Y el Señor te dice: vamos a ver, vete al principio del texto. ¿Sabes lo que pasó al principio del texto, no? No, Señor, ¿qué pasó? Recuérdamelo. Que ellos iban a orar al templo. ¿Y sabes qué pasó? Bueno, Señor, recuérdamelo. Que un cojo saltó y se levantó. Sí, eso es lo que quiero. Pero ¿sabes qué pasó después que el cojo saltó y se levantó? Que a estos dos los apresaron y los metieron en la cárcel. Ay, no, eso bórralo, Señor, eso bórralo. Porque tú lees esto y dices: Señor, yo quiero más de ti. Y tú dices: sí, voy a hacerlo, voy a tener valor. Y llegas mañana y te dices: mira, no hay más trabajo, vas a la calle. ¿Cómo voy a ir a la calle si tengo una hipoteca que pagar? Si tengo ahí, te inventas uno y ya estás, es como la prisión. Y después dices: pero Espíritu Santo, tú lléname. Porque si tú me llenas, yo estoy más tranquilo. No. Vamos a ver si nos entendemos, caballeros. Después de todo lo que sucedió, después de la actitud que ellos tuvieron ante los problemas de la vida, ante las situaciones, ante las historias, ante las amenazas, ante los conflictos, ante toda la movida,
después de que ellos ocuparon su lugar, después de tener ese valor, que lo tenían ya ellos, esa confianza, ese impregnarse del Espíritu Santo, esa intimidad con Dios, después de todo eso, ellos llegaron y dieron un testimonio de sus problemas, dieron un testimonio y dijeron, señores, nos querían apalear, nos metieron aquí, nos apalearon, nos amenazaron, nos dijeron que iban a atar, me rayaron el coche, le pegaron fuego a la casa, me hicieron lo otro, me quitaron el trabajo, me robaron, me quitaron la nómina, pero señores, miren, aquí estamos, Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios va a hacer cosas más grandes, así que anímense, anímense, anímense. ¿Entiende la diferencia? ¿Qué hacemos nosotros? Ay, me rayaron el coche, ay, me bajaron el sueldo, ay, me quitaron la nómina, ay, oré por mí, porque sí, porque, ay. Pero quiero ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted vea un versículo de estos potentes, que dice, después de esta oración, el lugar que estaba quedó lleno del Espíritu Santo, usted dice, esto está guapo, voy a ver qué hay antes. Y entonces empieza a ver la Biblia diferente. Y entonces dice, bueno, para yo ver esto, voy a pasar por el 24 primero. A lo mejor voy a tener que pasar por la cárcel o por un conflicto terrible, terrible, ¿eh? A lo mejor. Pero voy a tener que tener la actitud de esta gente. Y entonces cuando mañana salga a la calle y le pase algo así, digo, hoy ya voy por el 24, me faltan 5 más, que quiero llegar al 31 lleno del Espíritu Santo. ¿A que sí? Ese es el Evangelio. Es fe, es confianza. Después de esta oración, porque empieza toda esta historia empezó subiendo ellos a orar a la hora tercera o a las 3 de la tarde, subiendo ellos a orar. Y después de esta oración, cuando pasó todo aquello, pasó el día, al día siguiente, los echaron de la cárcel, no sabían qué hacer con ellos, solo les quedaba cortar la cabeza, ya no sabían qué hacer con ellos, porque ellos seguían para adelante. Ellos seguían confiando, no le podían hacer nada, porque ellos decían, ¿qué me vas a quitar? Ya me quemaste fuego el coche, ya me quitaste la casa, ¿y ahora qué me vas a quitar? Yo voy a seguir hablando del Señor, yo tengo una valentía y un valor para seguir para adelante. ¿Qué me vas a quitar ahora? Cuando ellos ya dijeron, suéltenlos, porque no podemos hacer nada con esta gente. ¿Entiendes? Pero el enemigo a veces te asusta, ¡guau! Te asusta el enemigo y enseguida te tumba y dices, ya cayó, déjenlo ya, que se levante un poco, yo lo voy a asustar cuando se levante, cuando dé los tirones. Después de esta oración, no antes, después, fueron llenos del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Después de lo vivido por Pedro y Juan, de su valor, de su determinación, de compartirlos con los creyentes y de orar juntos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que tendrá que alegrarse, ¿no? ¿Tendrá que alegrarse cuándo? ¿Cuándo? ¿Siempre? 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 Dirá que está a tu lado, ¿siempre? ¿Tendrás que alegrarte siempre? Muy bien, así me gusta, se quedan con la copla. ¿Siempre? ¿Siempre? Y el fruto de una vida así es la llenura del Espíritu Santo. Claro que ahí no termina la frase. Fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es que ya no eran valientes antes. Es como que el que se esfuerza se cansa. Pero como te esforzaste y te cansaste, vas a recibir nuevas fuerzas. Porque eres alguien esforzado. Véalo así, yo voy a subir al Teide. Y cuando llevo 2 horas de caminata, estoy cansado. Te cansa. Y si no estás acostumbrado, te cansa. ¿Te cansa o no te cansa? Cualquiera se cansa, que no esté muy acostumbrado. Pero tú decides, estoy cansado y te sientas. Yo no sigo más, yo no subo más, yo estoy cansado, yo no voy a llegar arriba, eso está muy lejos, qué cansado estoy, tengo que descansar, tiro la toalla, yo no voy. Y si viene, yo prefiero bajar en un telescopio, en el teleférico, en el helicóptero para abajo, ¿entiendes lo que le digo? Y otro día, hombre, yo estoy tan reventado como tú, pero yo voy a dar un paso más. Yo me comprometí a subir ahí, yo me determiné a subir y voy a ir. Los dos están igual de cansados. ¿Cuál es la diferencia? Unos reciben nueva fuerza porque perseveran y otros no reciben nada, se revientan porque no perseveran. No pueden recibir nueva fuerza porque no han perseverado. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted tiene que seguir para adelante. Si usted quiere ver lo que Dios tiene para su vida y para esta tierra, usted tiene que seguir para adelante. Y nuevas fuerzas va a recibir si sigue para adelante.
Si estoy reventado, no doy un paso más, no va a recibir nuevas fuerzas. Y muchas veces se queda la gente en, ay, es que no, pues no va a recibir nuevas fuerzas. Pero los que esperan en el Señor van a recibir nuevas fuerzas para seguir adelante y alcanzar lo que Él prometió que nos daría. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con valentía. No para sentirse bien, que bien me siento, ay, me siento como en una nube. Está bien, usted se puede sentir bien. El Espíritu Santo siempre va a ver que si usted se sienta bien, pero ese no era el fin. Para tener el valor de predicar la palabra del Señor. Ese es el propósito del despertar, de la valentía, del avivamiento. Y eso aquí en Jerusalén o en Pekín da lugar a un avivamiento. ¿Lo entiende? Entonces, ¿dónde se genera el despertar? ¿Dónde se genera el despertar? En nosotros. Pero el origen del despertar es en ir en la oración y atravesar los problemas y las dificultades conforme a la visión del reino. ¿Entiendes? En nosotros, cuando tú lo has puesto en oración, porque sin oración no hay nada, comunión con Dios, intimidad con Dios, si no tienes esto, olvídate. En oración, usted va a atravesar problemas, dificultades, van a intentar hundirlo, a amenazarlo, que usted tire la toalla, que usted no siga para adelante, que usted se desanime, que usted lo vea negro, lo van a intentar, precisamente porque saben que si usted sigue, usted va a traer avivamiento. ¿Lo entiende? Y esa gente llegó allí donde estaban todos los creyentes reunidos, que estaban medio desanimados, porque mira tú, no, tranquilo, vamos para adelante, salimos de la cárcel, aquí estamos y vamos con todo para adelante. Y entonces Dios, cuando ve esa determinación, esa disposición, esa fe, ese a pesar de que intentar que te tumbaron, que no quisieron, que te criticaron, que te insultaron, que te quitaron, que no llegas a fin de mes, que te pasó lo otro, que tiró otro, que se rompió el coche, que se repartió tal, que pasó un problema, que pasó otro problema, pero tú seguiste, y tú seguiste animando a otros que estaban mejor que tú. ¿Entiendes lo que le digo? Que estaban mejor que tú. Tú seguiste y dijiste, no, tranquilo. Ay, que se me rompió el coche, a mí se me quemó la casa, vamos para adelante. ¿Entiendes? Eso hace que otros se despierten. Se lo vuelvo y se lo traduzco así para que lo entienda ya clarito, por paso. Paso 1, iban a la oración, al templo. Qué importante la iglesia local. Iban ahí. Paso 2, Dios hizo algo, mucho o poco. Intervención en un cojo, vale. Mucho o poco. Paso 3, ellos predicaron. ¿Ellos qué hicieron? ¿Se ocultaron? No. Ellos vieron todo como una oportunidad para decir, ustedes necesitan del Señor. Paso 4, 4 palos que le dieron y lo metieron en la cárcel. O sea, problemas, obstáculos. Paso 5, amenaza. ¿Ellos qué dijeron? Amenacen lo que quieran. Yo sé quién he creído, yo sé a dónde voy, yo sé quién está en mí y ustedes lo que necesitan es a Cristo en su vida. Por eso están ciegos. No saben qué hacer. Paso 6, los echan a la calle. Tírenlos, sáquenlos. No sabemos qué hacer con esta gente. Me tienen aburrido. Paso 7, llegan a dónde? A donde están los cristianos reunidos. ¿Qué? La iglesia local. Y que le dice, mira, tú no sabes qué tal, pero aquí estamos, para adelante. ¿Entiendes? ¿Lo estamos haciendo así? Porque si lo estamos haciendo así, el último paso es que volvieron a orar todos juntos y Dios hizo en medio de ellos señales, milagros, prodigios y portentos que provocaron en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en todas las regiones, un poderoso avivamiento, despertar espiritual para la gloria de Dios. Sus problemas provocan avivamiento, si usted quiere. Si no quiere, lo van a hundir en la miseria. De todas maneras, Dios es bueno con nosotros y es misericordioso, pero Él nos quiere llevar a mucho más. Póngase en pie conmigo hoy.